Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 27 de mayo de 2021. Voy a leer Decirle noticias es un exceso. Una pieza de propaganda de Últimas Noticias, órgano oficioso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dice: Maduro dispuesto al diálogo con los radicales, es el título que le pone Últimas Noticias, pero exige fin de las sanciones. Estoy de acuerdo en que participe el gobierno de Noruega en medio del diálogo que se ha encaminado en Venezuela, pero tengo 3 puntos claves para el desarrollo del mismo. Levantamiento de todas las sanciones, reconocimiento a la Asamblea Nacional y poderes establecidos y devolución de cuentas bancarias y activos a las instituciones del Estado venezolano. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro desde una audiencia pública sobre el proyecto de ley orgánica de zonas económicas especiales este miércoles con la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Por cierto, lo de las zonas económicas especiales es para terminar de quedarse ellos con el país. Pero bueno, con estos 3 puntos estoy dispuesto al diálogo en donde ustedes quieran, cuando quieran. El 21 de noviembre nos medimos y será el pueblo quien decida. Elecciones a la Siria o a la Bielorrusia. A la bielorrusa. Si los noruegos traen nuevas propuestas, yo las acepto, pero que acepten mis propuestas también, dijo el primer mandatario nacional. Estoy feliz de haber obligado y derrotado a la derecha extremista porque los hicimos venir al camino electoral a través de una gran mesa de diálogo nacional. Estoy de acuerdo con que se invite al gobierno de Noruega, pero pido la devolución de las cuentas y activos robados a Venezuela. 3 punticos empezandito, dijo Maduro a la vez que agregó: quieren negociar con estos 3 puntos y vamos a donde ustedes quieran y cuando quieran nos sentamos. Quieren venir a las elecciones del 21 de noviembre, entonces nos medimos, sentenció. Informó que el grupo extremista, la verdad que la reacción de Últimas Noticias es realmente nauseabunda. Informó que el grupo extremista, por lo entregada, no por lo chupamedia, están chupamedias como el video ese de los oficiales de la policía del Zulia deseándole feliz cumpleaños al gobernador Omar Prieto, haciendo una cosa norcoreana ahí de hormiguitas corriendo para hacer unas letras. No sé si la vieron anoche. La deben haber visto, porque además fue una cosa que publica el propio gobierno de Omar Prieto. Desde el norte le dieron la orden al grupo extremista de la oposición, encabezado por Guaidó, de ir al diálogo y participar en las elecciones. Hay un CNE poderoso. Los que decían que no iban a participar ya están pidiendo facilidades para inscribir candidatos en todos los estados, como Freddy Guevara, que es parte del grupo extremista, aseguró. Por último, rechazó que Juan González, asesor de seguridad nacional para el hemisferio occidental del presidente estadounidense Joe Biden, está atacando a Venezuela. Vamos a detenernos un momento en esas declaraciones más adelante. La primera reacción a las declaraciones de Maduro, que no pide nada, pues que le levanten las sanciones, que reconozcan a la Asamblea Nacional, en la que, como yo decía ayer, hasta Bielma Mora fue elegido por el pueblo. ¿Verdad que vergonzoso lo de esa Asamblea Nacional? 92% de diputados chavistas en un país en el que 80% de la gente en unas elecciones libres rechazaría el chavismo. Y el tercer punto, que le devuelvan todos los activos. Punto adicional es que le den una jarra de todo y frío y 2 empanadas para ir empezando a sentarse. Bueno, la primera reacción, como les digo, es de Enrique Capriles Radonsky, que ayer estaba en un diálogo con Luzmely Reyes, con la querida periodista compañera Luzmely Reyes, y que, se producen las declaraciones de Maduro en medio de este diálogo, y reseña Derek Blanco la reacción de Capriles. Dice, ese es uno de los primeros, dice H. Capriles, dice Derek, también un querido colega periodista, es uno de los primeros en reaccionar a lo dicho por Maduro esta tarde. Si así se va a llevar la negociación, las posibilidades van a estar muy comprometidas. Además agregó, este no es un tema para los micrófonos y TV, porque si no, no va a llevar a nada. Y yo comentaba esto ayer también en las redes sociales, que, el chavismo siempre se comporta igual, sobre todo Maduro siempre se comporta igual, y la oposición siempre se sorprende de que el chavismo siempre se comporta igual. Y en el fondo, habla de quién es cada quien, ¿no? Porque la oposición, la capacidad de sorpresa es
una cosa típica de las personas de talante democrático. O sea, un demócrata siempre se va a sorprender de que los demás actúen mal y actúen como actúa siempre Maduro. Maduro dice una cosa hoy y mañana tira una patada voladora. Bueno, ya ayer le tiró una patada voladora al diálogo. Y se acabó, hay que olvidarse de eso. Siempre hace lo mismo. Yo creo que se siente muy fuerte, se siente muy respaldado en este momento. De hecho, yo les podría leer una información que cuenta cuán respaldado está. Es una información extraoficial, pero que les dice cuán seguro se siente de que es el que controla ese aparato que se llama PSUV, y un aparato que se compone del poder formal del Estado y de también los negocios regulares e irregulares que puede tener el Estado y que puede tener el propio PSUV. Dice tal cual en la columna, en la muy conocida columna Por mi madre, gobernadores del PSUV con 2 o más periodos no van para el baile. No es oficial, pero es un rumor que corre con fuerza y que nuestras fuentes dentro del PSUV dan como un hecho. Los gobernadores que tengan 2 o más periodos en el cargo no podrán ser candidatos a hecho puesto en las elecciones a celebrarse el próximo 21 de noviembre. En ese lote están las gobernadoras de Monagas, Yelitza Santaella, y de Delta Macuro, Liseta Hernández, quien también está ejerciendo su 3er periodo como mandataria de ese estado. En la lista también están los militares retirados, militares retirados, Ramón Carrizales de Apures, Henry Rangel Silva Trujillo y Julio César León Heredia Yaracuy, quien está en su 3er mandato en ese estado. Habría que ver qué deciden en el caso de Cojedes, donde su actual gobernadora, Margot Godoy, está ejerciendo un 2º mandato, aunque en el primero se ocupó ese cargo en calidad de encargada luego de la renuncia de Erika Faría, quien había sido electa en 2012. El argumento para que estos gobernadores no puedan volver a optar al cargo es la necesidad de renovación, de incorporar caras nuevas, de refrescar el liderazgo. A ver si esta medicina, habría que ver si esta medicina, Mikiti, por aquí sea para Roma, se la aplica a Nicolás Maduro para la próxima elección presidencial. Tal vez en su caso no se cumple ese refrán de que dice que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, pero resulta que lo que está haciendo Maduro, y es muy claro, es decir, sale de todos los militares que fueron la generación de Hugo Chávez, la generación de los que estaban alrededor de Hugo Chávez, que todos eran mayormente militares, y ahí están Carrizales y mismo León Heredia, todos ellos están en ese lote y lo están sustituyendo. ¿Por quién? ¿Por quiénes? Por sus cuadros, por su gente, que además son todos civiles, casi todos son civiles. En esto no hay ninguna diferencia que sean civiles o que sean militares, pero que bueno, que son mucho más proclives a la, digamos, al liderazgo de Nicolás Maduro. Y como yo he dicho varias veces también, yo creo que aquí, si a lo interno del PSUV no hay cuestionamientos al liderazgo de Nicolás Maduro, pues aquí no habrá ningún avance en este diálogo ni en ningún otro que se pueda emprender. Pero les está hablando de Capriles, que tiene unas declaraciones en Infobae. Tras su respaldo al diálogo propuesto por Juan Guaidó, Enrique Capriles advirtió que faltan condiciones para celebrar elecciones regionales en Venezuela. Por supuesto que faltan, después de ese primer paso de elección del CNE, que todo el mundo saludó. El primer paso. Bueno, ahí se quedaron, mano. Dieron el primer paso y voy a decir una barbaridad, se mamaron, ya no quisieron caminar más. ¿Se acuerdan de aquello de ni un paso atrás? Bueno, cuando yo estaba en esos años, 2002, 2003, decía, bueno, cuando esto termine voy a hacer ni un paso más, porque sí caminamos en esos años, pero bueno, caminamos y seguimos caminando, luchando por un regreso de la democracia a Venezuela. Para participar en los comicios previstos para el próximo 21 de noviembre, el dirigente opositor indicó que se debe concretar la observación internacional y exigió la liberación de presos políticos y resolver las inhabilitaciones a opositores y organizaciones políticas. El ex candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, sostuvo este miércoles que todavía no decidió si participará en las elecciones regionales de este año por falta de condiciones y respaldó la propuesta del presidente interino Juan Guaidó de iniciar un proceso de negociación con la dictadura de Nicolás Maduro, esto es una nota de Infobae, que conduzca comicios libres y transparentes en el país. Nosotros no hemos decidido todavía participar en el proceso electoral porque el nombramiento del CNE no es suficiente, faltan muchas otras cosas, comentó a la agencia AFP el dirigente opositor, quien se enfrentó al fallecido expresidente Hugo Chávez en las elecciones de 2012 y un año después, tras la muerte del líder socialista Maduro.
El régimen chavista anunció que Venezuela celebrará elecciones para elegir gobernadores y alcaldes el próximo 21 de noviembre. Estos comicios se desarrollarán tras las fraudulentas legislativas de 2020, en las que el chavismo retomó el control del Parlamento, y las presidenciales de 2018, en las que Maduro se adjudicó la victoria, pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Los principales partidos políticos opositores no participaron de ambos procesos por falta de garantía. Yo defiendo los dos rectores que tenemos en el CNE, afirmó Capriles en una comunidad con escasos recursos en filas de Mariche Miranda, estado del que fue 2 veces gobernador. Roberto Picón responde directamente al grupo de Enrique Capriles. La designación del CNE, apuntó Capriles, es un primer paso, pero no es suficiente, pues faltan condiciones como concretar la observación internacional, liberar presos políticos y resolver las inhabilitaciones a opositores y organizaciones políticas que afectan al propio dirigente opositor. El ex candidato presidencial emitió en la víspera un comunicado en el que expresó su apoyo a la disposición de Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos, de reanudar negociaciones con la dictadura de Maduro. No coincidíamos en la ruta, creo que al final pareciera que todos estamos coincidiendo, dijo el exgobernador, quien desde inicios del año ha abogado por sentarse en una mesa de negociaciones en busca de soluciones a la crisis política venezolana. Y hubo declaraciones de Juan González, asesor para el hemisferio occidental de la Casa Blanca. Ya vamos a estar hablando de esas declaraciones y de la respuesta de Maduro, que como les digo, es tipo patada voladora, tipo COS. Dice Washington, la negociación en Venezuela debe ser seria, concreta, irreversible y limitada. El funcionario, que no dice a estas alturas el carabobeño quién es, sino hasta el segundo párrafo, la reacción del periodismo, agregó que la administración Biden de ninguna manera está participando de las negociaciones internas entre la oposición y el gobierno de Maduro. A criterio del gobierno de Estados Unidos, cualquier avance en las negociaciones entre el chavismo y la oposición para avanzar hacia unas elecciones libres y justas debe ajustarse a aspectos muy concretos. Toda negociación debe ser seria, concreta, irreversible y también limitada por el tiempo. Son los criterios que nosotros hemos dejado muy claros, y junto con la comunidad internacional seguiremos poniendo presión al chavismo hasta que se den pasos en esa dirección, dijo el director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, este miércoles en una conferencia de prensa telefónica. El funcionario agregó que la administración Biden de ninguna manera está participando de las negociaciones internas entre la oposición y el gobierno de Maduro, pero sí recalcó que su gobierno no acepta el resultado del proceso electoral que revalidó la gestión de Maduro 2018 y luego la Asamblea Nacional a finales de 2020, procesos rechazados por gran parte de los países del continente por carecer de mínimas garantías democráticas. No reconocemos el gobierno de Nicolás Maduro, reconocemos a Juan Guaidó y pensamos que él es el jefe de la Asamblea General Nacional, quiere decir democráticamente electa. También dijo Juan González, y esto lo tomo de otra nota, que los pasos están muy claros en caso de que la negociación con Maduro fracase. González dice que continuarán junto a la comunidad internacional las acciones para conseguir unas elecciones presidenciales. Si las conversaciones que se están teniendo fallan, las otras políticas continúan, y estas son que vamos a continuar trabajando con la comunidad internacional para ponerle presión al régimen para dar pasos concretos hacia elecciones justas y libres. El funcionario dijo que toda negociación tendría que ser concreta, seria, irreversible y limitada por el tiempo. Las elecciones de mayo de 2018 fueron ilegítimas y por tanto no reconocemos a Nicolás Maduro, reconocemos a Juan Guaidó. Maduro reaccionó inmediatamente. Yo creo que toda la presentación de ayer fue una reacción básicamente a lo de Juan González. Y ha dicho lo siguiente: hoy sale Juan González a amenazar a Venezuela otra vez, hoy sale Juan González a decir que van a venir más presiones. Juan González, te envío este mensaje: ocúpate de Colombia y de la tragedia de más de 200 desaparecidos, de 50 muertos. Este hombre no se acuerda de lo que pasó en Venezuela en 2017, o se hace el paisa. Maduro se hace el paisa, le diría Pastrana, paisano, de 50 muertos, de torturados que hay en tu país, Colombia. Por cierto, Maduro de eso no habla ni siquiera de sus orígenes colombianos.
por ejemplo, estoy muy orgulloso de mis orígenes gallegos. Yo estoy seguro de que la gente que tiene, los venezolanos que venimos de otras tierras, estamos muy orgullosos de nuestras dos nacionalidades, de la venezolana y de la otra que tengamos, ¿no? Maduro nunca habla, quizá por el miedo a que sea cuchillo para su propia garganta, de sus ancestros colombianos, ¿no? Certificados, confirmados. No te metas con Venezuela y nos resbalan, Juan González, tus amenazas, tus estupideces. No te metas con Venezuela. Venezuela se respeta, agregó Nicolás Maduro. Como ya les digo, la respuesta es tipo patada voladora. También habló ayer Diosdado Cabello y dijo que el diálogo entre representantes de Maduro y Guaidó no implica otorgar ninguna concesión. El diálogo no implica condiciones. Por ahí andan pidiendo unas presidenciales, pero no corresponden. Las elecciones fueron en 2018 y ganó Nicolás Maduro, dijo Cabello en su programa semanal Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, por cierto. En ese reacomodo de gobernaciones, en el reacomodo también de las fichas en el CNE, el gran perdedor pudiera ser Diosdado Cabello. El que pierde más poder dentro del gobierno pudiera ser Diosdado Cabello. Para cerrar este bloque, 3 informaciones. La primera es que Estados Unidos reaviva los esfuerzos para capturar a Hugo Carvajal y pide 10 millones de recompensa, ofrece 10 millones de recompensa. La embajada estadounidense en España ha emitido un comunicado en el que recoge el ofrecimiento del Departamento de Estado de una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y o condena. Por cierto, qué papelón el del gobierno español de Pedro Sánchez con este tema, como con tantos otros, pero con este es, o sea, lo dejaron irse, lo dejaron fugarse, lo dejaron esconderse. Increíble esto. A Carvajal se le relaciona con diversas causas abiertas por el Departamento de Justicia de ese país por su papel en el narcotráfico internacional. Según la nota publicada en la página web de la embajada, el departamento ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información relacionada con Hugo Carvajal Barrios. Mientras ocupó posiciones claves en el régimen de Maduro, este individuo violó la confianza pública al facilitar envíos de narcóticos desde Venezuela. Mientras tanto, reapareció Carvajal en Twitter y hace 2 días, a través de un escrito publicado en Twitter hace 2 días, el Pollo denunciaba las irregularidades del sistema de justicia español. Fui a España confiando en que su sistema de justicia hallaría la verdad sobre mi caso. Pensé que sus instituciones develarían las mentiras e incongruencias con las que la Fiscalía estadounidense me persigue. Aposté mi vida que se protegerían mis derechos. Evidentemente nada de esto ha ocurrido todavía, señalaba el exgeneral, que rompió con Maduro en su día y huyó a España. Carvajal desapareció en 2019, 4 días después de que la Audiencia Nacional dictara la orden de su extradición a Estados Unidos. La Policía Nacional acudió a su domicilio, pero ya no se encontraba allí. Y a lo largo de 2 años no ha podido encontrarlo. El ex jefe de inteligencia venezolano aseguraba por medio de una carta en Twitter, de su carta en Twitter, que la justicia en España demostró ser permeable en la intromisión política y procede a aclarar las razones que lo llevaron a fugarse. José Suárez Maldonado fue juramentado como gobernador encargado del estado Vargas. La juramentación que fue realizada por el diputado Germán Escarrá en el marco de la sesión especial. ¿Por qué fue Germán Escarrá? Bueno, porque a ellos les provocó, pues. En el marco de la sesión especial legislativa de la entidad, presidido por Roy Versojo en la Plaza Bolívar Chávez, con la asistencia de los diputados del PSUV por La Guaira, el alcalde José Alejandro Terán, Hernán Escarrá dice 2 veces mal, últimas noticias, que es tan malo que hasta para nombrar a los chavistas los nombra mal. No es Hernán, es Germán. Por Dios. María León, el ministro Mervin Maldonado, Tania D'Amelio, Pedro Infante y componentes de la FAM en La Guaira. Hacen lo que les da la gana. Ciertamente le tocaba, o sea, a Suárez legalmente le tocaba ser el gobernador, pero bueno, luego la juramentación y la presencia de los diputados y todo lo demás. Show, pues. Para cerrar este bloque, tras dejar el Grupo de Lima, Argentina retiró su apoyo a la demanda contra el régimen de Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional. Ante la Corte Penal Internacional, Buenos Aires comunicó la decisión en una carta enviada en marzo pasado a una fiscal del organismo que investiga los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana. Esto lo dice Infobae. Tras salir del Grupo de Lima en marzo de este año, el gobierno de Argentina retiró su apoyo a la demanda que el bloque interpuso contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. El gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión, como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la nota OI 48-2019 del 30 de septiembre de 2019, vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina, afirma la carta enviada a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. La demanda había sido interpuesta por Canadá, Colombia,
Colombia, Paraguay, Perú y Argentina, en ese entonces gobernada por Mauricio Macri en 2018, para que se investigara el régimen de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Fue la primera vez que un grupo de estados demandó un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad. En la misiva, Argentina subrayó que su retiro es sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial. Es decir, se desdice de su posición inicial, se retira de la demanda contra el gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional, y la historia juzgará seguramente con mucha dureza a Alberto Fernández, porque si algún país padeció el flagelo de la violación de los derechos humanos en este continente fue Argentina, sistemática violación de derechos humanos por parte de su Estado, y ahora vergonzosamente, más que vergonzosamente, no hay otra palabra más allá que se pueda decir en este programa, el gobierno de Alberto Fernández retira a Argentina de la demanda contra el gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Algún día, la historia es muy larga, quizá ni siquiera estemos vivos nosotros, pero algún día esto se juzgará, si no en los tribunales, por lo menos en el tribunal de la historia. Y es vergonzoso que Alberto Fernández, por defender la presencia del peronismo en su gobierno, porque le da sostenibilidad política a un gobierno que está sostenido con alfileres, bueno, haga estas cosas por ceder a la facción de la doña Cristina Fernández de Kirchner. 6:51 minutos, quiero hablarles de publicidad en insumos médicos para clínicas, médicos o pacientes. Todo lo tenemos en www.tecnohospitalaria.com, donde tenemos el concentrador de oxígeno marca Dinarex, que le ofrece calidad de hasta 93%, 5 litros por minuto de oxígeno para personas con COVID-19 o con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Este aparato además lo tenemos a un precio insuperable, lo entregamos inmediatamente y usted puede comenzar a utilizarlo porque, el COVID lamentablemente no es. Llamen 0212-919-9549, síganos en Instagram como @tecnohospitalaria o www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Hablarles también de Tecnia Eléctrico, porque en reparación de equipos de refrigeración comercial, neveras, aires acondicionados, decodificadores de todas las marcas, microondas y televisores, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes que le ofrecen revisión sin costo, garantías sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos para que usted no tenga que andar sabaneando por ahí cosas que a veces uno no entiende. Llámenos al 0412-806-2591, síganos en Instagram como @tecnieléctrico, porque en Tecnia Eléctrico siempre le damos la solución a su problema, el problema de su equipo. Venezuela superó los 227,000 nuevos casos de 227,000 casos de COVID, con Zulia liderando de nuevo los contagios, 1,271 nuevos casos de COVID, todos comunitarios, Zulia liderando la estadística. Zulia, donde le hicieron el homenaje norcoreano de la policía. Dios mío, es que no salgo de mi asombro. Es una cosa realmente norcoreana. Se forman y hacen feliz cumpleaños gobernador y todo visto desde arriba. Me imagino que con un dron, contratarían un dron para la oportunidad. Las cosas de esta Venezuela que de verdad dan como penita. El estado Zulia lidera el reporte del miércoles, 319 contagios en 16 de los 21 municipios, 15 fallecimientos oficialmente, como ya les digo, la cifra de referencia, cifra oficial del Ministerio de Comunicación. Juan Guaidó niega que llegaran 1,3 millones de vacunas contra el COVID-19. Es evidente que es una gran mentira, cada día es más evidente que lo que dijo Nicolás Maduro el lunes, pues no es verdad. Lo desmintió la Federación Médica Venezolana y lo desmiente hoy Juan Guaidó. Es mentira que hayan llegado 1.300.000 vacunas. Llegan 30 o 40.000 vacunas y foto en el avión, foto aterrizando, foto regresando a Caracas, enseñan la caja. Era lo que yo le decía el otro día. Cuando llegan 100 vacunas, los tipos mandan a un equipo de TV a Maiquetía. O sea, cuando llegan 1,3 millones, se enteran uno porque lo dice Maduro. Clarísimo. Llegaron 1.300.000 vacunas y no hay una foto. Es evidente que es una gran mentira por parte
de la dictadura, señaló el dirigente opositor. Con respecto a la vacunación, la dictadura se contradice. Empezaron con que llegaría la vacuna en diciembre, luego que si el bloqueo, luego que habían pagado la mitad de COVAX, siempre la misma contradicción, lo que consideró hace poco creíble el discurso gubernamental. Y nos marean, y nos marean, y nos marean, y no vacunan a nadie. Bueno, sí vacunan a alguien, se vacunan a ellos, se vacunan ellos mismos. Asesino de María José López fue condenado a 19 años de cárcel. Edison Pereira fue sentenciado a 19 años de cárcel por el asesinato de la fisioterapeuta María José López, ocurrido el mes de febrero en la California, estado Miranda. Recordarán el caso, que era un chico que eran vecinos. Bueno, él le invitó a su casa y la mató, ya habían terminado. La información fue dada a conocer por Juan Camacho en su cuenta de Twitter, 23 años. El asesino se llama Edison Pereira. El suceso ocurrió el pasado 28 de febrero, sacudió a la opinión pública. López mantenía una relación sentimental con Pereira desde los 13 años. Sin embargo, el haber puesto final a la misma desencadenó un terrible episodio. La joven se encontraba ese día en casa de unos amigos que viven en el mismo edificio de Pereira, quien al enterarse le invitó a que lo visitara para conversar un rato. María José pasó varias horas en el sitio y se hizo tarde, por lo que decidió pasar la noche con él. En horas de la madrugada se presentó una acalorada discusión que terminó en sangre. Edison tomó un cuchillo y le propinó varias puñaladas a su pareja. Terrible. Horrorosa historia. Mataron un escolta frente a la sede del CENIAT. Mataron un escolta frente a la sede del CENIAT. Esto se lee y no se cree. En el mismo hecho, los antisociales también hirieron al hijo del funcionario de 15 años de edad. Esto es una nota del portal Crímenes sin Castigo del periodista José Ignacio Mallorca. Un escolta asignado al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, CENIAT, fue ultimado con un disparo, presuntamente cuando se resistió al robo de su motocicleta y otras pertenencias. El funcionario, José Jesús Ramón Espinosa, de 47 años de edad, murió como consecuencia del impacto del proyectil en el costado izquierdo. En ese momento estaba acompañado por su hijo de 15 años, quien de igual forma fue herido en la pierna derecha. El ataque se produjo en la avenida principal de Los Ruices, frente a la central del organismo tributario, el lunes a las 10 de la mañana. Espinosa era guardaespaldas desde hace 13 años. Esa mañana estaba de permiso, pues debía realizar varias diligencias aprovechando la flexibilización de la cuarentena. Ha cumplido 7 meses preso Roland Carreño. La ONG Acceso a la Justicia hace una lista en su cuenta de Twitter de las irregularidades alrededor del caso de Roland, y desde aquí, por supuesto, solidarizarnos y exigir su libertad absoluta. Es cierto que Roland no está preso por periodista, ciertamente no lo es, está preso por su condición de dirigente político, pero ser dirigente político tampoco es una causal para que detengan a nadie. Y para cerrar, quiero recomendarles un artículo de Al Navío, de mi amigo, hermano, historiador Pedro Benítez, quien señala que Nayib Bukele se acerca a los mismos aliados de Nicolás Maduro, Rusia y China. Y hace un análisis, Pedro Benítez, que dice que, bueno, que independientemente del signo político, de la ideología política, aquí está muy claro que lo que hay son dos bloques: el bloque de los autoritarismos y el bloque de las democracias. Y quien se pasa al bloque de los autoritarismos enseguida busca el respaldo de las dos grandes potencias autoritarias del mundo, que son hoy Rusia y China. Y por cierto, Estados Unidos, que empieza a distanciarse crecientemente de Nayib Bukele, recibe algunos de los cariños que recibe aquí por parte también de Nicolás Maduro. Y voy a citar una frase. Bukele ha dicho, por ejemplo, sabemos que el potencial de la relación con Rusia es grandísimo, pero además dijo que, Dios mío, es que no encuentro lo que dijo. Dijo una cosa así como que, bueno, la USAID puede hacer con su dinero lo que le da la gana. Déjenme ver si consigo la frase. La USAID puede hacer lo que les dé la gana, pero lo que no puede es financiar a la oposición, salvadoreña. 6:59 minutos, qué tarde es, Dios mío, me tengo que ir, que este día sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospital.